Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del curso de actualización en hipertensión arterial 2026. Bien, entonces, lo más importante que aprendimos el día de ayer. Primero, la hipertensión es una enfermedad vascular sistémica y multifactorial. El riesgo cardiovascular es más importante que la cifra aislada de presión arterial. El MAPA y AMPA modifican el diagnóstico y la estratificación del riesgo. La hipertensión enmascarada puede tener un riesgo similar a la hipertensión sostenida, y el daño de órgano blanco debe buscarse de forma sistemática. Entonces, vamos a regresar al caso clínico inicial. El paciente masculino de 54 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 de 8 años de evolución, dislipidemia y exfumador, 20 paquetes año. Tratamiento habitual, metformina 1000 miligramos cada 12 horas, más rosuvastatina 20 miligramos al día. Dentro de la evaluación en la consulta, tiene una presión arterial de 128/78, frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, un IMC de 29, laboratorio, una hemoglobina glicada de 7,2%, con una tasa de filtrado glomerular estimada de 78 ml minuto y una relación albúmina-creatinina urinaria de 65 miligramos. Dentro de los estudios complementarios, tiene un ecocardiograma con hipertrofia ventricular izquierda leve, un mapa de 24 horas con un promedio de 24 horas de 137,84 milímetros de mercurio, un promedio diurno de 139,86 milímetros de mercurio y un promedio nocturno de 132,80 milímetros de mercurio. Es decir, que tiene un descenso nocturno de 4%. Bien, ¿cuál sería la estrategia inicial más apropiada para este paciente? Entonces aquí tenemos algunas opciones, ¿no? Tenemos A, observación clínica; B, monoterapia con calcio antagonista; C, monoterapia con IECA o ARA2; o D, combinación inicial con IECA, ARA2 más otro antihipertensivo. De pronto, si alguien desea participar, Alejandro, ahí sí me ayudas porque no puedo ver. Claro, eh, igual les recordamos que si es que desean hacer la activación del micrófono, pueden levantar la mano de manera ordenada y se les da. Bien, en todo caso, vamos a retomar el caso clínico al final de la presentación para ir resolviendo las preguntas, ¿no? Entonces, al finalizar esta sesión, el participante será capaz de, primero, definir objetivos actuales de control tensional; seleccionar el tratamiento antihipertensivo según el perfil clínico; aplicar las recomendaciones de las guías internacionales más recientes; y optimizar el manejo de la hipertensión resistente. Entonces, ¿qué vamos a ver para el día de hoy? Primero, las metas de control. Segundo, terapia farmacológica inicial. Tercero, terapia combinada desde el inicio y estrategia de intensificación terapéutica. Como cuarto punto, hipertensión resistente. Quinto, crisis hipertensiva. Y el sexto punto, pues vamos a regresar al caso clínico inicial, ¿no? Primero, aquí tenemos este cuadro que lo saqué del Dynamed, en donde nos resumen los objetivos del tratamiento de la presión arterial, sí, según la organización que elabora las guías de práctica clínica. En este caso, como les mencioné en la primera presentación el día de ayer, enfoquémonos en dos organizaciones principalmente. Tenemos por un lado el AJA, la Asociación Americana del Corazón, y por otro lado la Sociedad Europea del Corazón. ¿Qué dice la AJA en cuanto al objetivo de presión arterial en un paciente sin comorbilidades? ¿Qué nos dice? Llevar al paciente a menos de 130/80 milímetros de mercurio. Ahora, se recomienda alcanzar un objetivo más estricto, es decir, menos de 120/80, especialmente en pacientes con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, definido como un riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años mayor o igual al 7,5%, utilizando las ecuaciones, por ejemplo, en este caso, PREVENT. Ahora, ¿qué dice la Sociedad Europea del Corazón? En cuanto a la presión arterial objetivo en pacientes sin comorbilidades, nos menciona que debemos de llevarla a menos de 130/80. Ahora, si es un paciente que tiene algún tipo de comorbilidad o alguna característica en especial, la AJA nos menciona que debemos de llevar a menos de 130/80, por ejemplo, en pacientes con diabetes. También nos refiere que menos de 130/80 en pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? O inclusive accidente isquémico transitorio o inclusive hemorragia intracerebral, o para reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Nos menciona que la presión arterial sistólica menos de 130 en pacientes con enfermedad renal crónica o hipotensión ortostática asintomática. Ahora, ¿qué nos dice la Sociedad Europea del Corazón?
Nos menciona que la presión arterial sistólica debemos de llevarla a menos de 140 en pacientes con fragilidad, hipotensión ortostática sintomática previa al tratamiento, esperanza de vida prevista menos de 3 años y o que el paciente tenga mayor o igual a 85 años de edad. Entonces, como nos podemos dar cuenta, no, el objetivo terapéutico no va a ser igual en todos los pacientes. Sí, tenemos que contextualizar, como habíamos hablado en la sesión anterior. Pero si se dan cuenta, como norma general, podemos ver que está menos de 130/80. Ahora, y yo siempre menciono esto igual a los estudiantes. Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente frágil, aquí nos menciona, por ejemplo, un paciente mayor de 85 años, de pronto que tiene múltiples comorbilidades o se encuentra en un síndrome que nosotros llamamos síndrome de polifarmacia. Vamos a ver que ese paciente de pronto no le vamos a llevar a una presión tan baja. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de los efectos adversos de los medicamentos. Entonces, claro, depende mucho del tipo de paciente en el cual estemos nosotros tratando, ¿no? Entonces, ¿cuándo iniciar el tratamiento? Bien, tenemos tres puntos importantes aquí. Primero, en una presión arterial mayor o igual a 140/90, es decir, hipertensión estadio 2, se recomienda iniciar medicación en todos los adultos, independientemente del riesgo cardiovascular, para reducir eventos cardiovasculares y mortalidad total. ¿Qué quiere decir? Que a todo paciente mayor o igual a 140/90 debemos iniciar independientemente del riesgo. Ahora, si tenemos un paciente con una presión mayor o igual a 130/80, es decir, hipertensión estadio 1, se recomienda iniciar medicación bajo estas características. Primero, enfermedad cardiovascular clínica, es decir, que el paciente tenga, no sé, enfermedad coronaria, que tenga ya un accidente cerebrovascular previo o que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Por otro lado, en un paciente que tenga ya un diagnóstico de diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o riesgo cardiovascular a 10 años mayor o igual a 7,5% según las ecuaciones, o mejor dicho, la herramienta Prevent. Por otro lado, tenemos la presión arterial que va de 130 a 139 y de 80 a 89 milímetros de mercurio, con riesgo cardiovascular menor de 7,5%. En este caso, se recomienda iniciar medicación si la presión arterial promedio permanece mayor o igual a 130/80 después de un ensayo de 3 a 6 meses de intervención en el estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Que si estamos ante un paciente con una presión mayor o igual a 130/80, le calculamos el riesgo cardiovascular y de pronto nos sale menos de 7,5%. Le decimos al paciente, ¿sabe qué? Vamos a tratar de bajar esa presión con estilos de vida saludable, dieta saludable, actividad física, evitar el consumo de sal, aumentar el consumo de potasio. Y si en 3 a 6 meses el paciente persiste con ese valor, pues deberíamos de iniciar tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son las consideraciones adicionales? Por ejemplo, tenemos hipertensión de bata blanca. Verán, la hipertensión de bata blanca tiene mayor riesgo, principalmente en adultos mayores con alto riesgo cardiovascular. No debemos iniciar tratamiento farmacológico de forma inmediata. Como les había mencionado en la presentación del día de ayer, no se inicia de manera inmediata. Este paciente con hipertensión de bata blanca debemos de mantenerlo en observación y seguimiento periódico. ¿Por qué? Porque es un paciente, claro, que tiene mayor riesgo de ser hipertenso, pero no significa que el paciente esté en ese momento con un diagnóstico de hipertensión arterial. Por otro lado, la hipertensión enmascarada, sospechar en pacientes con presión arterial normal en consulta y daño de órgano blanco o alto riesgo cardiovascular. Presenta un riesgo cardiovascular promedio 2 veces mayor que la normotensión. Este tipo de hipertensión debemos de confirmarlo con un mapa o un AMPA. En este caso necesitamos tratar al paciente. En el adulto mayor, mayor o igual a 65 años, debemos de iniciar tratamiento con presión arterial mayor o igual a 130/80 si es un paciente ambulatorio y funcional. ¿Ya? Ahora, la meta en estos pacientes adultos mayores es menos de 130/80 milímetros de mercurio, si es bien tolerada. Debemos de tener en cuenta que en todo paciente adulto mayor es importante vigilar qué cosa. Primero, la hipotensión ortostática. Segundo, ¿qué puede pasar si un paciente se le baja la presión? Se puede marear, se puede caer, se puede fracturar. Entonces hay que tener mucho cuidado al menos en este grupo etario, ¿sí? Y titular el tratamiento de forma gradual. Entonces ya vamos a ver posteriormente en las diapositivas en cuanto a la evidencia científica, ¿qué nos dice? ¿En relación a qué? A la monoterapia o a la terapia combinada, ¿sí? Además de eso, individualizar en pacientes con fragilidad.
múltiples comorbilidades o expectativa de vida limitada. En cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial, tenemos tres puntos importantes, tres pilares. Primero, la modificación de estilos de vida. Segundo, el tratamiento farmacológico como tal. Y tercero, el control global del riesgo cardiovascular. Como les mencionaba anteriormente, no solo se trata a la presión arterial, sino a todo el riesgo cardiovascular, a todo el paciente de manera integral. Entonces, aquí tenemos un cuadro, este cuadro es sacado del Up to Date, en donde nos menciona las mejores intervenciones no farmacológicas probadas para la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, tenemos por un lado cuáles son las intervenciones, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos, al lado izquierdo las intervenciones y al lado derecho tenemos la cifra de presión arterial que disminuye. Por ejemplo, si hablamos de la pérdida de peso, el objetivo ideal es el peso corporal ideal, ¿sí? Bueno, tenemos algunas calculadoras que nos pueden ayudar, como por ejemplo la calculadora Devine o Lorentz, sí que nos ayudan pues a calcular el peso corporal ideal. Hay que recordar que la mayoría de los adultos con sobrepeso deben intentar reducir su peso al menos 1 kilogramo. Se espera una reducción de aproximadamente 1 milímetro de mercurio por cada kilo de peso, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el paciente pierde 5 kilos, va a reducir su presión arterial en más o menos un promedio de 5 milímetros de mercurio. Ahora, hablando de una dieta saludable, tenemos el patrón dietético DASH. Nosotros, bueno, esto se va a hablar creo que con mayor profundidad en la parte nutricional, pero tenemos algunos tipos de dietas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta aquí que la dieta que tiene mayor evidencia científica para disminuir la presión arterial es la dieta DASH. Claro, existen otros tipos de dieta, por ejemplo, la mediterránea. Sin embargo, la mediterránea tiene mayor evidencia para disminuir enfermedad cardiovascular global. ¿Ya? Ahora, yo quisiera recalcar aquí algo importante. Realmente, la dieta importa, sí, pero más importante es la adherencia, ¿sí? La adherencia al tipo de dieta que estemos realizando nosotros, ¿ya? Cualquiera que sea, si tenemos una buena adherencia, vamos a tener un buen resultado. En este caso muy particular, el patrón dietético DASH pues tiene evidencia científica para pacientes hipertensos. ¿Qué nos dice en cuanto a la dosis? Por ejemplo, dice consumo de una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa, con contenido reducido de grasas saturadas y grasas totales. Esta dieta por sí sola nos va a disminuir en menos de 11 milímetros de mercurio, ¿sí? Reducción de la ingesta de sodio en la dieta. El objetivo óptimo es menos de 1500 miligramos día, pero el objetivo es una reducción de al menos 1000 miligramos día en la mayoría de adultos. Entonces, yo quiero que entiendan más o menos, sería menos de 2 gramos de sodio al día. Esto equivale ya a la vida real, equivale a menos de 5 gramos de sal. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos una cucharadita pequeña de las de café, le sacamos todo el excedente, la dejamos al ras. Esa cucharadita, que equivale más o menos a 5 gramos, es lo que deberíamos de consumir en todo un día. Es decir, de ahí deberíamos de sacar para el desayuno, para el almuerzo y para la merienda. Si hacemos este tipo de intervención, vamos a reducir la presión en 6 milímetros de mercurio. Ahora, mayor ingesta de potasio en la dieta. Nos menciona, intente consumir entre 3500 y 5000 miligramos día, preferiblemente mediante el consumo de una dieta rica en potasio. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el consumo del potasio? El potasio es un electrolito que nos ayuda mucho. Primero, genera mayor natriuresis, es decir, vamos a eliminar sodio por la orina. Segundo, nos causa vasodilatación y por ende disminuye la resistencia vascular periférica. Nos acordaremos de la fisiopatología del día de ayer. Y tercero, mejora la función endotelial. Entonces vamos a ver que el potasio de por sí tiene una fisiología que ayuda a reducir la presión arterial. ¿Qué nos menciona? Que nos ayuda a reducir en promedio 4 milímetros de mercurio. Y bueno, ¿en qué alimentos podemos encontrar potasio? Generalmente en el guineo, en el aguacate, en las espinacas, en el tomate, frijol, lentejas, entre muchos otros alimentos. Si hablamos nosotros de actividad física, tenemos, bueno, tres puntos aquí importantes. Primero, actividad física de tipo aerobio. Segundo, resistencia dinámica. Y tercero, resistencia isométrica. Si hablamos nosotros de la actividad física aeróbica, se refiere a ejercicio de intensidad moderada que utiliza grandes grupos musculares durante un periodo prolongado. Por ejemplo, en este caso, nos menciona de 90 a 150 minutos semanales, ¿verdad?
lo que nos recomienda también la Organización Mundial de la Salud. Esto en promedio nos va a reducir 5 milímetros de mercurio. Ejemplos de este tipo de actividad física, por ejemplo, caminar a paso ligero, trotar, realizar ciclismo, natación o inclusive bailar. Por otro lado, tenemos la resistencia dinámica. Sí, la resistencia dinámica se refiere a qué? A fortalecimiento muscular. En este caso, por ejemplo, tenemos el levantamiento de pesas, bandas elásticas, máquinas de gimnasio, sentadillas o inclusive flexiones, ¿no? ¿Qué nos recomienda? De 90 a 150 minutos semanales. En promedio, esto nos va a reducir 4 milímetros de mercurio. Por otro lado, tenemos la resistencia isométrica. Este tipo de ejercicio es el que más genera dudas, ¿sí? Bueno, generalmente lo que trata es de permanecer contraído el músculo sin desplazarse, ¿ya? No hay mucha evidencia con respecto a este tipo de actividad, pero también se la recomienda. ¿Qué nos menciona aquí? Por ejemplo, añadir esta actividad 3 sesiones semanales a la actividad anterior. Por ejemplo, si haces algún tipo de actividad aeróbica o resistencia dinámica, pues se podría añadir también la resistencia isométrica. En promedio, nos menciona que puede reducir la presión arterial en 5 milímetros de mercurio. Ahora, por otro lado, tenemos la moderación en el consumo de alcohol. ¿Qué nos menciona? En personas que beben alcohol, reduzca el consumo de alcohol a, en caso de hombres, menos de 2 bebidas al día, y en caso de mujeres, menor o igual a una bebida al día, ¿no? Esto nos va a reducir aproximadamente 4 milímetros de mercurio. Bien, y hablando de evidencia científica, tenemos aquí este artículo de revisión publicado en el New England Journal of Medicine, que sabemos que es una de las revistas que tiene mayor factor de impacto a nivel mundial. ¿Qué nos menciona? El patrón alimentario con la mayor evidencia para la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial es la dieta DASH. Este fue un ensayo clínico aleatorizado de aproximadamente 8 semanas, en donde se redujo la presión arterial en 5,5 milímetros de mercurio la sistólica y 3 milímetros de mercurio la diastólica frente a una dieta control. ¿Cuáles fueron los componentes principales de este tipo de dieta? Primero, en cuanto a frutas, 5 porciones al día, verduras, 4 porciones al día, lácteos bajos en grasa, 2 porciones al día. La dieta fue rica en fibra, potasio, magnesio, calcio y proteínas, baja en sodio, grasas saturadas y colesterol. Aparte de que redujo la presión arterial, también tuvo beneficios adicionales. Por ejemplo, se disminuyó la mortalidad por todas las causas. Aparte de eso, también se disminuyó el riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y diabetes. Aparte, también mejora el perfil metabólico, es decir, disminuye el colesterol LDL, la hemoglobina glicada, insulina y peso corporal. Este otro tipo de artículo de Wiley, que es una editorial, una de las más prestigiosas editoriales en cuanto a investigación y contenido académico, esto es en cuanto a la pérdida de peso en hipertensión arterial. ¿Qué nos menciona? Intervención de primera línea en pacientes con sobrepeso u obesidad. La meta recomendada, pérdida de mayor o igual a 5% del peso corporal. ¿Cuál fue el efecto sobre la presión arterial? Disminuyó en promedio 1 milímetro de mercurio de presión arterial sistólica y diastólica por cada kilogramo de peso perdido, ¿sí? Una pérdida de aproximadamente 10 kilogramos puede reducir la presión arterial sistólica entre 5 y 20 milímetros de mercurio. Aparte de eso, no solo tiene beneficios para la presión arterial, también tiene beneficios adicionales como por ejemplo disminuir el riesgo cardiovascular, mejorar la sensibilidad a la insulina, el perfil lipídico, la rigidez arterial y el control glucémico. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué nos menciona el artículo? Primero, déficit calórico más actividad física regular. Aquí nos recomienda de 150 a 300 minutos semanales de ejercicio para favorecer la pérdida de peso. Este otro artículo científico publicado en el AJA se refiere a la actividad física en hipertensión arterial. Como intervención de primera línea con reducción de la presión arterial comparable a un antihipertensivo en monoterapia. No existen diferencias clínicamente significativas entre los distintos tipos de ejercicio. Todos son efectivos, ¿sí? Entonces, la relación dosis-respuesta, sí vamos a ver que hay una relación. Por ejemplo, mayor beneficio a partir de 150 minutos semanales, que es lo que realmente recomienda la Organización Mundial de la Salud. Cada 30 minutos adicionales que uno le añada a la semana, reduce la presión arterial aproximadamente 2 a 1 milímetro de mercurio, ¿sí? Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico inicial, debemos de recalcar aquí que se deben de incluir diuréticos tiacídicos o tipo tiacida.
bloqueadores de canales de calcio dihidropirimidínicos de acción prolongada, inhibidores de la ECA, es decir, YECA, o bloqueadores de receptor de angiotensina, en este caso ARA2, como agentes de primera línea. Entonces, básicamente serían cuatro: los diuréticos tiacídicos, los bloqueadores de los canales de calcio, los YECA y los ARA2. Este otro estudio, que también lo saqué de la UpToDate, se refiere a los beneficios a nivel cardiovascular del tratamiento de la hipertensión leve. Entonces, básicamente, este es el por qué nosotros tratamos la hipertensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Qué nos menciona? Por ejemplo, aquí hubo una reducción de la incidencia de eventos de enfermedad coronaria, ¿sí? Así como de accidente cerebrovascular tras el tratamiento antihipertensivo en 17 estudios controlados con casi 48.000 pacientes con hipertensión leve a moderada. Se muestra el número de pacientes que presentaron cada uno de estos eventos. El tratamiento activo redujo la incidencia de eventos coronarios en un 16% y la de accidente cerebrovascular en un 40%. Sin embargo, el beneficio absoluto fue mucho menor. El tratamiento durante aproximadamente 4 a 5 años previno un evento coronario o un accidente cerebrovascular en el 2% de los pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde nos muestra los gráficos que están pintados de color oscuro y los que están con líneas intercaladas, ¿no? Y podemos ver que el grupo control es el que está pintado de color negro, ¿verdad? Oscuro, y el grupo de tratamiento, el que está con las líneas intercaladas. Podemos darnos cuenta que hubo menores eventos cardiovasculares con el grupo que recibió el tratamiento, ¿no? Farmacológico. Bien, tenemos aquí un resumen donde tenemos primero la clase farmacológica principal, en este caso los medicamentos que les nombré. Por otro lado, tenemos algunos ejemplos de los fármacos y las dosis habituales. Por otro lado, las ventajas principales que tienen y consideraciones clínicas importantes. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los diuréticos tiacídicos o tipo tiacida, por ejemplo, tenemos la clortalidona. Su dosis habitual puede ser de 12,5 a 25 miligramos día, la hidroclorotiazida de 12,5 a 50 miligramos día y la indapamida de 1,25 a 2,5 miligramos día. ¿Cuáles son las ventajas principales? Primero, tienen una amplia evidencia en reducción de eventos cardiovasculares. Son eficaces en adultos mayores y población afrodescendiente, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Al menos con la clortalidona, es el diurético preferido por su vida media prolongada y mayor evidencia clínica. ¿Qué quiere decir esto? Y esto también es un dato muy importante porque los fármacos antihipertensivos no todos tienen el mismo tiempo de vida media. Hay medicamentos antihipertensivos que su tiempo de vida media es reducida o muy poca. Por ejemplo, si nosotros hablamos del tiempo de vida media de la hidroclorotiazida, es aproximadamente de 15 horas. De la indapamida, pues aproximadamente 25 horas y de la clortalidona de hasta 60 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de pronto si nosotros damos, no sé, la hidroclorotiazida en la mañana, de pronto 8 de la mañana, vamos a ver que el medicamento va a llegar a un momento, de pronto ya más tarde, horas de la noche, en el cual ya no va a ver su función, ya no va a estar en sangre. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media no es muy prolongado, a diferencia de la clortalidona, de que sí es prolongado y nos mantiene con el mecanismo de acción por mucho más tiempo. ¿Cuál es el problema? Al menos con los diuréticos, primero, los trastornos hidroelectrolíticos. Aquí es importante vigilar qué cosa: la hipopotasemia, ¿sí? La hiponatremia y la hiperuricemia, ¿sí? Además de esto, aquí hay un dato también importante: la glucosa, ¿sí? La glucosa se puede elevar, sobre todo con la clortalidona. Pero bueno, hay que tener en cuenta que no es una contraindicación. O sea, en pacientes diabéticos no es que porque sean diabéticos o hipertensos no voy a darles la clortalidona, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes que están descompensados, ¿no? Bien, si hablamos nosotros de los calcioantagonistas dihidropirimidínicos de acción prolongada, tenemos por ejemplo el amlodipino, su dosis máxima de 10 miligramos día, el nifedipino de acción prolongada, su dosis de 30 a 90 miligramos día, y el felodipino de 2,5 a 10 miligramos día. ¿Cuáles son sus ventajas? Son potentes, tienen un potente efecto antihipertensivo. Son útiles en hipertensión sistólica aislada y adultos mayores, ¿ya? En este caso, como consideraciones clínicas, el nalodipino es el calcio antagonista de elección. El único detalle y que debemos de tomar en cuenta es que puede producir edema, sobre todo edema maleolar, también puede producir cefalea, rubicundez o inclusive mareo.
Siempre cuando nosotros vayamos a prescribir algún tipo de tratamiento, no solo antihipertensivo, cualquier tipo de tratamiento, debemos de mencionar los efectos adversos, porque esa es una causa de una mala adherencia terapéutica. Porque claro, el paciente puede sentir que no está haciendo bien el medicamento, de pronto si no se le explica bien, el paciente va a suspender ese medicamento, ¿sí? Eso en relación a la nodipina. Ahora, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA. En este caso, pues como ejemplo tenemos el lisinopril, el enalapril o el ramipril. ¿Cuáles son las ventajas principales? Primero, beneficio cardiorrenal demostrado, especialmente útiles en diabetes. Yo les mencionaba ayer un ejemplo de un paciente, no sé, hipertenso diabético, que el tratamiento de elección en este caso puede ser un UYECA o un ARA2. ¿Por qué? Porque tienen un efecto nefroprotector, es decir, van a evitar la albuminuria. Y no tan solo eso, ya vamos a ver en diapositivas posteriores que también tienen efectos cardioprotectores. Por eso, no sé si se habrán dado cuenta en el tratamiento, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca o en pacientes que tienen un antecedente de un infarto agudo de miocardio, vamos a ver que están dentro de del arsenal de medicamentos incluido un IECA o un ARA2, ¿sí? Hablando del IECA, ¿cuáles son las consideraciones clínicas importantes? Primero, contraindicado en embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen efectos teratogénicos. Segundo, no combinar con ARA2. Obviamente no, porque van a actuar en en la misma cascada del mecanismo de acción, entonces no va a tener sentido. Y tercer punto aquí, vigilar la creatinina y el potasio. Entonces, ¿por qué es importante vigilar creatinina y potasio? Si bien es cierto, los IECA son nefroprotectores, hay que tener en cuenta que el mecanismo de acción del IECA a nivel de la arteriola eferente es causar una vasodilatación, hablando a nivel de la nefrona. Si nosotros causamos una vasodilatación de la arteriola eferente, vamos a disminuir la presión intraglomerular. Y si disminuimos la presión intraglomerular, vamos a disminuir la filtración glomerular. Entonces, en un inicio, vamos a ver que la creatinina puede aumentar, ¿sí? Máximo hasta un 30% de la basal. Eso es un dato importante y que hay que tener en cuenta. Y también va a disminuir, obviamente, si aumenta la creatinina, va a disminuir la tasa de filtrado glomerular, más o menos un promedio de hasta 25%, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay que explicar al paciente que puede haber este efecto, ¿ya? Ahora, hablando de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, tenemos, por ejemplo, el losartán, valsartán, candesartán. Dentro de las ventajas principales tenemos que tiene una eficacia similar a IECA con menor incidencia de tos, ¿sí? Y angioedema. Aquí, por ejemplo, hablando de la tos y el angioedema, hay que explicar al paciente, así como le explicamos del anlodipino, tenemos que explicar que el principal efecto adverso de IECA, por ejemplo, el enalapril, va a ser la tos. ¿Y por qué se produce la tos? Porque aumentan las bradicininas. Cuando nosotros damos un medicamento, por ejemplo, el enalapril, el lisinopril o el ramipril, vamos a ver que en sangre van a aumentar las bradicininas y estas bradicininas estimulan a los receptores a nivel de la vía respiratoria y causan tos. Pero no es cualquier tipo de tos, va a ser una tos seca, una tos irritativa, que va a ser molestosa, sí, pero hay que explicar al paciente. Ahora, hablando del ARA2, tenemos que tiene también beneficio cardiorrenal, al igual que el YECA. Consideraciones clínicas importantes, en este caso, contraindicado en el embarazo, no combinar con YECA y vigilar también la función renal y el potasio. ¿Ya? En este caso, el potasio, no les expliqué por qué. Verán, en cuanto al mecanismo de acción, vamos a ver que se disminuye la secreción de aldosterona, ¿sí? Tanto con el YECA como con el ARA2. Si hay una disminución de aldosterona, no va a haber una correcta excreción renal de potasio, es decir, se va a acumular potasio. Entonces, aquí también es muy importante vigilar los electrolitos, como por ejemplo en este caso el potasio. ¿Por qué los YECA y los ARA2 son cardioprotectores? Sí, por ejemplo, en este caso, ¿por qué? Porque disminuyen la angiotensina 2, es decir, va a disminuir la vasoconstricción. Y esto va a dar como producto disminución de la poscarga y disminución del trabajo cardíaco. Además de eso, previenen el remodelado cardíaco, es decir, disminuyen la hipertrofia ventricular, disminuyen la fibrosis miocárdica y disminuyen el remodelado postinfarto. Por eso, estos medicamentos no solo se los usa para la hipertensión arterial, sino tienen otros usos también. Disminuye la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por ende menor progresión de insuficiencia cardíaca. Mejoran la función endotelial,
Generalmente los IECA, al aumentar las bradicininas, estas van a aumentar el óxido nítrico y causar vasodilatación. Si hablamos de los IECA y ARA2 en relación a la nefroprotección, tenemos que causan vasodilatación de la arteriola eferente, lo que les estaba explicando anteriormente. Esto va a causar una disminución de la presión intraglomerular y disminuir la hiperfiltración, ¿sí? Por ende, también vamos a tener una disminución de proteinuria con protección de la barrera glomerular. También va a disminuir la inflamación y fibrosis renal. Disminuye citocinas, disminuye estrés oxidativo y disminuye esclerosis glomerular. También retrasan la progresión de la enfermedad renal crónica, conservan la tasa de filtrado glomerular y disminuye el riesgo de diálisis. Bien, entonces aquí tenemos también un artículo en cuanto a, ¿qué? A la eficacia que tiene tanto la monoterapia versus la terapia combinada en relación al tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, aquí nos menciona, por ejemplo, si nosotros hablamos de monoterapia, generalmente está indicada en pacientes con hipertensión estadio 1, es decir, de 130 a 139 la sistólica y de 80 a 89 la diastólica, que tengan bajo riesgo cardiovascular, adultos mayores o pacientes con riesgo de hipotensión. En este caso, en este tipo de pacientes, podríamos utilizar la monoterapia. La terapia combinada generalmente está indicada en hipertensión estadio 2, es decir, mayor o igual a 140-90, y pacientes de alto riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué dice el resumen del artículo? Terapia combinada preferentemente en una sola tableta. ¿Ya? ¿Esto qué causa? Primero, mayor reducción de la presión arterial y control más rápido. Mejor adherencia al tratamiento, menor riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad, y permite usar dosis menores y reducir algunos efectos adversos. O sea, en conclusión, nosotros podemos darnos cuenta que actualmente se recomienda en la mayoría de los pacientes terapia combinada. Ya no es como antes, que antes nos decían, ¿sabe qué? Inicie con un medicamento. No, en este caso nos habla de que deberíamos de iniciar con dos medicamentos, de preferencia que estén en una sola tableta. Claro, nosotros, bueno, para los que trabajamos en el Ministerio de Salud Pública, no tenemos esas combinaciones y no creo que hay tampoco en el IES. De pronto en la privada, obviamente podemos prescribir un medicamento que tenga dos fármacos en una sola pastilla, ya que sería lo más recomendable, ¿no? Combinaciones de primera elección. Tenemos el YECA o ARA2 más un diurético tiacídico, YECA o ARA2 más un calcio antagonista, ¿no? Como mensaje clave de este artículo, la mayoría de los pacientes hipertensos requerirán más mayor o igual a dos fármacos para alcanzar las metas de presión arterial. La terapia combinada en una sola tableta es actualmente la estrategia inicial recomendada para la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial estadio 2 o alto riesgo cardiovascular, reservando la monoterapia para pacientes con hipertensión arterial leve o mayor riesgo de efectos adversos. Existen ciertas consideraciones para la individualización del tratamiento antihipertensivo. Por ejemplo, tenemos por un lado las indicaciones convincentes, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tenemos que el medicamento antihipertensivo de elección en este caso va a ser un ECA o un IECA o un ARA2, un beta bloqueante, un diurético y un antagonista de la aldosterona, ¿sí? Por otro lado, si tenemos un paciente ante un infarto postmiocardio, tenemos que el tratamiento de elección puede ser un inhibidor de un IECA, un ARA2, un beta bloqueante o un antagonista de la aldosterona. En un paciente con enfermedad renal crónica proteinúrica, un YECA o un ARA2. Si hablamos de un paciente que tiene angina de pecho, un beta bloqueante o un bloqueador de los canales de calcio. Si queremos controlar la frecuencia cardíaca en una fibrilación auricular, nos conviene un beta bloqueante o un bloqueador de los canales de calcio no dihidropirimidínicos, por ejemplo el diltiazem o el verapamil. Control de la frecuencia cardíaca en aleteo auricular, también un beta bloqueante o un bloqueador de los canales de calcio no dihidropirimidínicos. En caso de que tengamos un paciente con hipopotasemia o un antagonista de la aldosterona, por ejemplo la espironolactona, que sabemos que retiene potasio, ¿verdad? Por otro lado, es probable que tenga un efecto favorable según los síntomas en condiciones comórbidas. Por ejemplo, hiperplasia prostática benigna, un bloqueador alfa. Por ejemplo, la tansulosina. Temblor esencial, beta bloqueante, no cardioselectivo, por ejemplo, el propranolol. En caso de hipertiroidismo, también nos conviene un beta bloqueante. En caso de migraña, también un beta bloqueante o un bloqueador de los canales de calcio. En caso de osteoporosis, un diurético tiacídico.
Y aquí, hablando de la osteoporosis, no les mencioné este dato. Los diuréticos tiacídicos, por ejemplo, la clortalidona, como efecto adverso elevan el calcio. Entonces, claro, por eso lo ponen con cierto beneficio en pacientes con osteoporosis. ¿Por qué? Porque vamos a tener un poco de, en este caso, retención de calcio en el organismo. En caso de fenómeno de Raynaud, el fármaco antihipertensivo que nos puede servir, pues un bloqueador de los canales de calcio dihidropirimidínicos, por ejemplo, en la nalodipina. Tenemos también otras consideraciones para la individualización del tratamiento antihipertensivo. En este caso, contraindicaciones. O sea, si estamos ante un paciente que tiene angioedema, no vamos a dar un YECA, si sabemos que el YECA produce tos o inclusive angioedema. Si hablamos de enfermedad broncoespástica, no vamos a utilizar beta bloqueantes no selectivos. Si hablamos de enfermedad hepática, no utilizar metildopa. Si hablamos de embarazo, ya les mencioné anteriormente, no utilizar IECA ARA2, ¿ya? Si hablamos de pacientes que tengan bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, no utilizar beta bloqueantes, ni tampoco bloqueadores de los canales de calcio no dihidropirimidínicos, ¿no? Hay cierto tipo de clases de fármacos que pueden tener efectos adversos sobre alguna enfermedad. Por ejemplo, la depresión. En general, que nos menciona, en general evite los betabloqueantes y los agonistas alfa-2 centrales. Si hablamos de gota, en general evite los diuréticos de asa o tiacídicos. Acá tenemos otro punto importante. La clortalidona y en general los diuréticos tiacídicos pueden causar que se eleve el ácido úrico. Entonces, por eso aquí nos menciona la gota. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con los diuréticos tiacídicos, ¿no? Hipercalemia, en general evite los antagonistas de la aldosterona, obviamente porque retienen potasio, los inhibidores IECA, ARA2 y los inhibidores de la renina. Hiponatremia, en general evite los diuréticos tiacídicos, porque obviamente al eliminar más sodio vamos a tener peor hiponatremia. Bien, aquí tenemos, verán, aquí yo les he colocado el protocolo GERD, ¿sí? Este protocolo GERD de escalonamiento terapéutico se basa en cómo nosotros vamos a escalar el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con nuestro paciente cuando ya le hemos diagnosticado y le vayamos a prescribir un tratamiento antihipertensivo? ¿Qué nos recomienda la estrategia GERS? Primero, en la aplicación nos dice un comprimido de losartán 100 miligramos más un comprimido de anodipino de 5 miligramos. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí ya mencionan dos medicamentos antihipertensivos. ¿Sí? Ahora nosotros lo vamos a citar en un mes, ¿sí? Si el paciente está fuera de meta luego de repetir la medición, es decir, luego del mes el paciente persiste con la presión alta, vamos a dar el mismo comprimido de losartán de 100 miligramos, el mismo comprimido de alnodipino de 5 y vamos a añadir clortalidona de 25 miligramos. Vamos a citarlo en un mes. Si en un mes el paciente persiste con la presión arterial elevada, vamos a dar los sartán 100 miligramos, anodipino 5 y vamos a aumentar la dosis de clortalidona a 50 miligramos. Lo llamamos en un mes. Si el paciente persiste con cifras tensionales elevadas o fuera del objetivo terapéutico, vamos a aumentar en este caso la dosis del anodipino, es decir, nos vamos a quedar con dosis máxima de losartán, dosis máxima de nodipino y dosis máxima de clortalidona, ¿sí? Aquí tenemos que tener algo muy importante y como yo les mencionaba también el día de ayer, hay que evaluar la adherencia al tratamiento en cada visita, ¿sí? Porque muy probablemente el paciente no esté tomando bien la medicación, ¿sí? Siempre hay que descartar eso. ¿Ya? Entonces, aquí que nos menciona, agrupe la medicación en una sola toma diaria. ¿Ya? Bueno, básicamente en la parte privada lo podríamos realizar. En la parte pública no contamos con una sola medicamentos que estén en una sola pastilla. Tenemos medicamentos individualizados, ¿sí? Este protocolo es el HEALTH. Ahora, si nosotros hablamos del sistema PRAS en cuanto al Ministerio de Salud Pública, bueno, nos da otro protocolo diferente. ¿Qué nos menciona? Por ejemplo, si estamos ante un paciente recién diagnosticado de hipertensión arterial, nos dice el paso uno, losartán 50 miligramos bioral BID, o sea, 2 veces al día, más clortalidona 12,5 miligramos bioral QD. En este caso, pone a losartán, pero fracciona la dosis, no como, por ejemplo, el HERS, que te menciona tratamiento inicial con 100 miligramos. Aquí te fracciona la dosis y me parece muy interesante fraccionar la dosis. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media de los sartán puede ser menor que 24 horas. Es decir, puede ser, inclusive lo consulté y el tiempo de vida media de los sartán en promedio es de 9 horas.
¿Qué quiere decir? Que el losartán no va a estar todo el día en el organismo. Entonces, si fraccionamos la dosis, mejoramos el tratamiento antihipertensivo. Ya, eso nos dice nos da el sistema PRAS. Luego, si después de un mes el paciente persiste con la presión arterial alta, pasamos al paso 2, que es losartán 50 miligramos bioral bit más clortalidona 25. En este caso, nos menciona que aumentemos la dosis a 25 miligramos. Si luego de un mes el paciente persiste con la presión alta, añadimos un tercer fármaco, en este caso anodipino de 5 miligramos. Y si luego de un mes persiste con el valor elevado, aumentamos la dosis del anodipino a 10. Entonces nos quedamos con los sartán 50 cada 12 horas, clortalidona 25 una vez al día y anodipino 10 miligramos una vez al día. Sí, bueno, este también es básicamente lo que les estaba mencionando, ¿no? Ahora pasemos a la hipertensión arterial resistente. ¿Qué es la hipertensión arterial resistente? Es la presión arterial por encima de la meta, ¿sí? A pesar del tratamiento con tres medicamentos antihipertensivos de diferente clase, con mecanismos de acción complementarios, ¿no? Incluyendo un diurético a dosis máxima toleradas o presión arterial controlada que requiere mayor o igual a cuatro medicamentos. Entonces, recordemos, presión arterial fuera de control con tres medicamentos antihipertensivos a dosis máxima, incluido un diurético, eso es hipertensión arterial resistente, ¿sí? Como datos interesantes a nivel epidemiológico, aproximadamente el 10% de los pacientes tratados por hipertensión arterial tienen hipertensión resistente, verdadera, después de haber excluido hipertensión de bata blanca, que aproximadamente está entre un 37,5%, falta de adherencia medicamentosa un 50% e hipertensión secundaria un 5 a 25%. Entonces, aquí, miren este dato, adherencia medicamentosa 50%. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos ante un paciente con tres medicamentos antihipertensivos a dosis máxima, evaluemos adherencia terapéutica antes de hacer una referencia, porque claro, o sea, una hipertensión arterial resistente es un criterio de referencia, por ejemplo, a cardiología, pero antes de hacer eso, evaluemos la adherencia terapéutica. Yo les prometo que ese paciente que aparentemente tiene una hipertensión arterial resistente tiene una falta de adherencia medicamentosa, no está cumpliendo bien la terapia, ¿ya? Entonces hay que evaluar eso. Factores de riesgo, en este caso, incluyen, por ejemplo, la edad avanzada. Obviamente, ¿no? Un paciente mayorcito a veces se olvida de tomar el medicamento. Peor si vive solo. Vamos a tener una mala adherencia medicamentosa. Obesidad, enfermedad renal crónica, diabetes y apnea del sueño. Se asocia con un aumento del riesgo absoluto de muerte cardiovascular del 10,3% a 10 años comparado con presión arterial controlada. Bien, ¿y cuál es la fisiopatología? Porque claro, o sea, tiene una particularidad la hipertensión arterial resistente. En este caso, ¿qué predomina? Predomina la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. Es decir, que a la final vamos a tener un aumento de la aldosterona con retención de sodio y agua. Y por ende, si se retiene sodio y agua en el cuerpo, va a haber una expansión del volumen circulante. Y como vimos, recordemos un poquito la fisiopatología, si hay aumento del volumen, va a haber aumento del gasto cardíaco. Y si hay aumento del gasto cardíaco, va a haber hipertensión arterial. Y por ende va a haber remodelado vascular y rigidez arterial. Esto generalmente por culpa de la aldosterona. Vamos a tener a la final aumento de la resistencia vascular e hipertensión resistente. Entonces, sabiendo esta fisiopatología específica, ¿por qué la espironolactona funciona tan bien en estos casos? Si el principal problema es el exceso de actividad mineralocorticoide y la expansión del volumen, bloquear el receptor de aldosterona con espironolactona, ¿qué va a causar? Elimina sodio, reduce el volumen intravascular y disminuye la presión arterial. Entonces, podemos darnos cuenta el porqué del uso de espironolactona en pacientes con hipertensión arterial resistente. De hecho, aquí les traje este artículo científico publicado en JAMA, ¿sí? Que habla sobre el diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial resistente. ¿Qué nos menciona aquí? Fármaco de elección como cuarto antihipertensivo, tras haber utilizado obviamente un YECAR, 2 calcio antagonista y diurético tiazídico, la espironolactona. Dosis recomendada de 25 a 50 miligramos día. Debemos de iniciar con dosis de 25 miligramos día. Alta eficacia, de hecho en el estudio Pathway 2 fue superior a bisoprolol, a doxazoxina y clonidina.
Ahora, ¿en quién usarla? Hay que tener en cuenta, si vamos a utilizar este medicamento, valorar la tasa de filtrado glomerular, porque obviamente estaría contraindicada si está en menos de 45 ml minuto. Hay que tener en cuenta también el potasio. Recordemos que la espironolactona retiene potasio, entonces mucho cuidado con el potasio, ¿no? Pacientes ya tratados con tres antihipertensivos a dosis máximas toleradas, ¿no? Precauciones, monitorizar potasio y función renal, como ya les había mencionado anteriormente. Evitar si tenemos un paciente con tasa de filtrado menos de 30 ml minuto. Dentro de los efectos adversos, el principal, la hiperpotasemia, y es el más importante. También podemos tener otros efectos adversos, como por ejemplo ginecomastia y mastalgia en hombres, irregularidades menstruales en el caso de mujeres. En cuanto a la evaluación diagnóstica, se debe de excluir pseudo resistencia mediante ¿qué? Mediante la confirmación con AMPA o MAPA, para excluir hipertensión de bata blanca. Hay que verificar, como les había mencionado, la adherencia medicamentosa, medición correcta de presión arterial con dispositivos validados, evaluación detallada de causas secundarias y revisión de medicamentos interferentes. Entonces, antes de catalogar a un paciente con hipertensión arterial resistente, debemos de ver toda esta serie de situaciones que debemos de descartar, ¿ya? Porque, claro, podríamos estar, por ejemplo, el paciente puede estar tomando algún antiinflamatorio no esteroidal, por ejemplo, diclofenaco, ibuprofeno. Entonces, la presión arterial obviamente va a estar elevada porque está tomando un AIN o, por ejemplo, un corticoide. Debemos de evaluar también alguna causa secundaria. No sé, puede que el paciente tenga alguna enfermedad de base y no se la hayamos diagnosticado en un inicio, ¿ya? Entonces, todos estos datos son importantes al momento de evaluar la hipertensión arterial resistente. En cuanto al manejo terapéutico, tenemos por etapas, tenemos la etapa, tenemos la intervención y tenemos las recomendaciones principales. Primero, optimización del diurético. En este caso, en el caso de que el paciente esté utilizando hidroclorotiazida, podemos sustituirlo por clortalidona, ¿sí? Considerar cambio a clortalidona por mayor duración de acción y mejor evidencia en reducción de la presión arterial y eventos cardiovasculares. Segundo, mejorar la adherencia terapéutica. Por ejemplo, una intervención buena sería combinación en tableta única. Ya, esta recomendación reduce la carga terapéutica y mejora el control tensional. Lamentablemente en el sistema de salud pública no tenemos este tipo de tabletas, pero en la privada podríamos, no sé, podríamos recetar el Exforge HDTC, que el Exforge tiene los tres medicamentos en una sola pastilla, solo por ponerles un ejemplo. Como tercer punto, tenemos antagonista del receptor de mineralocorticoide, en este caso, espironolactona. Cuarto punto, alternativas a espironolactona. Tenemos en caso de intolerancia o contraindicación, podríamos utilizar la amilorida, beta bloqueantes, doxazosina, clonidina, vasodilatadores directos o antagonistas duales del receptor de endotelina. Solo en el caso de que no se pueda tolerar la espironolactona. Y como quinto punto, reevaluación diagnóstica, buscar causas secundarias. Es decir, debemos de buscar si tiene aldosteronismo primario, apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal crónica, hipertensión renovascular y trastornos endocrinos. Bien, ahora pasemos a otro tema que también es muy importante, crisis hipertensiva. ¿A qué se denomina la crisis hipertensiva? Es la elevación aguda de la presión arterial, generalmente con cifras mayores o iguales a 180 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y o mayor o igual a 120 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica, que requiere una evaluación inmediata para determinar la presencia de daño agudo de órgano blanco y establecer la conducta terapéutica adecuada. Entonces, ¿por qué sigue siendo un desafío clínico? Primero, la magnitud del problema en este caso constituye una causa frecuente de consulta en servicios de emergencia. Entre el 1 y 2% de los pacientes hipertensos desarrollarán una crisis hipertensiva a lo largo de su vida. La mayoría corresponde a hipertensión severa sin daño agudo de órgano diana, lo que antes nosotros llamábamos urgencia hipertensiva. ¿Cuál es la relevancia pronóstica? Primero, el pronóstico está determinado por la presencia de daño agudo de órgano blanco y no por la cifra tensional aislada como tal. Las emergencias hipertensivas se asocian con mayor riesgo de mortalidad, eventos cardiovasculares mayores, insuficiencia renal y accidente cerebrovascular. Aquí tenemos la clasificación. Tenemos primero la hipertensión severa asintomática, cuya característica es la presión arterial muy elevada sin daño agudo de órgano diana, lo que antes llamábamos urgencia hipertensiva. Por otro lado, tenemos la emergencia hipertensiva, que es la presión arterial elevada más daño agudo de órgano blanco.
Y por otro lado, la pseudocrisis hipertensiva, que es la elevación reactiva secundaria, puede ser dolor, ansiedad o estrés. ¿Sí? El día de ayer justamente había una pregunta que nos hacía una compañera de aquí de la capacitación, entonces nos mencionaba de algún familiar que se le elevaba demasiado la presión arterial. Bueno, podría estar ante una pseudocrisis hipertensiva, ¿sí? Puede ser por dolor, ansiedad, estrés, alguna condición externa. Entonces, ¿cuáles son las causas? Si hablamos de urgencia hipertensiva, tenemos incumplimiento o suspensión del tratamiento antihipertensivo. Tenemos, por otro lado, hipertensión arterial no diagnosticada o mal controlada, ansiedad, crisis de pánico o estrés intenso. Dolor agudo, puede que el paciente esté ante un cólico renal, puede que haya sufrido algún trauma, alguna fractura, dolor posoperatorio. Todas estas condiciones pueden elevar la presión arterial. Consumo excesivo de sal o alcohol, suspensión de fármacos. Muy frecuentemente en la consulta vemos que hay pacientes que llegan con cifras de crisis hipertensiva que son a la final una urgencia y se les pregunta y dicen que suspendieron el medicamento. ¿Ya? Entonces, claro, son muchas las causas por las cuales pueden suspender medicamentos, pero eh, se le eleva la presión arterial, llegando inclusive a cifras de crisis hipertensiva. Uso de fármacos que elevan la presión arterial. Por ejemplo, hay pacientes que están tomando sus medicamentos, pero de pronto están tomando diclofenaco, ibuprofeno. Entonces, se le va a elevar la presión arterial. O también hipertensión asociada a ¿qué? A cefalea, epistaxis o mareo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la emergencia hipertensiva. En este caso, ya hay una lesión de órgano diana. ¿Cuáles son las causas? Puede ser encefalopatía hipertensiva, accidente cerebrovascular hemorrágico, hemorragia subaracnoidea, accidente cerebrovascular isquémico, edema agudo de pulmón por hipertensión, síndrome coronario agudo, disección aguda de la aorta, lesión renal aguda secundaria a hipertensión maligna, retinopatía hipertensiva grado 3, 4, microangiopatía trombótica, hiperclasia grave y eclampsia. Bien, la fisiopatología, en este caso de la crisis hipertensiva, ¿se debe a qué? A una elevación brusca de la presión arterial. Esta elevación brusca de la presión arterial va a superar los mecanismos de autorregulación, porque nosotros en el organismo tenemos mecanismos que van a autorregular esta presión. Sin embargo, aquí se supera esta autorregulación. ¿Qué nos va a generar? Lesión endotelial, inflamación, vasoconstricción y microtrombosis. Si hay microtrombosis, vamos a tener disminución de la perfusión tisular, por ende vamos a tener isquemia de órgano diana y daño en los principales órganos que son cerebro, corazón, riñón, retina y aorta. Como consecuencia de esta fisiopatología, a nivel cerebral vamos a tener encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracerebral o edema cerebral. En el caso del corazón podemos tener un síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca aguda o inclusive edema pulmonar. Si hablamos del riñón, podemos tener lesión renal aguda y microangiopatía trombótica. A nivel de retina, hemorragias, exudados y papiledema. En cuanto a la evaluación inicial de la crisis hipertensiva, tenemos tres puntos importantes. Como siempre les menciono, en toda patología, la historia clínica, súper importante, la exploración física y los estudios complementarios básicos. En cuanto a la historia clínica, ¿qué es importante? Los antecedentes. Por ejemplo, si el paciente tiene un antecedente de hipertensión arterial, hay que preguntar por el tiempo de evolución y control previo. Preguntar si de pronto tiene alguna enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal o cerebrovascular. Preguntar o descartar, por ejemplo, en una paciente femenina joven si está embarazada, súper importante. ¿Qué tratamiento está recibiendo el paciente? Por ejemplo, algún antihipertensivo habitual, si tiene una buena adherencia al tratamiento, si ha suspendido el tratamiento recientemente. Fármacos y sustancias, por ejemplo, si actualmente está consumiendo algún tipo de medicamento que podría estar causando elevación de la presión, por ejemplo, algún antiinflamatorio, corticoide, anticonceptivos hormonales en el caso de mujeres, si está tomando algún descongestionante, por ejemplo, medicamentos para la gripe, o si el paciente de pronto es consumidor de alguna sustancia, por ejemplo, cocaína, anfetaminas o alcohol. También es importante en la historia clínica los síntomas. Por ejemplo, si estamos ante síntomas neurológicos, cefalea intensa, alteraciones del estado de conciencia, déficit focal o convulsiones. A nivel cardiovascular, ¿qué síntomas son importantes? Dolor torácico, disnea o palpitaciones. A nivel renal, ver si es que el paciente realmente ha orinado o de pronto está en oliguria.
Si el paciente ha orinado, ¿de qué color? Puede ser rojo, por ejemplo, en el caso de la hematuria. A nivel de síntomas visuales, si el paciente tiene visión borrosa, fosfenos o pérdida visual. Entonces, todos estos datos son importantes al momento de nosotros evaluar a nuestro paciente. A nivel del examen físico, a nivel cardiovascular, ¿qué hallazgos son importantes? Por ejemplo, si tenemos asimetría de pulsos, soplo aórtico, ruido S3, ingurgitación yugular o edema periférico. Nos orienta hacia una posible lesión del órgano diana, por ejemplo, disección aórtica o una insuficiencia cardíaca aguda. A nivel respiratorio, por ejemplo, si el paciente está taquipneico, si está con crepitantes, ortopnia o inclusive hipoxemia, es decir, está desaturando. Este paciente puede estar ante un posible edema agudo de pulmón. A nivel neurológico, por ejemplo, alteración del estado de conciencia, déficit focal, por ejemplo, alguna hemiparesia, hemiplegia en mi cuerpo, puede ser lado derecho, lado izquierdo, convulsiones o inclusive rigidez de nuca. Esto nos puede estar orientando hacia una encefalopatía hipertensiva, un accidente cerebrovascular o inclusive una hemorragia cerebral. Si hablamos a nivel de fondo de ojo, hallazgos de importancia, por ejemplo, hemorragias, exudados algodonosos o papiledema. Nos puede orientar hacia qué? Hacia una retinopatía hipertensiva grado 3, grado 4. A nivel renal, podemos ver si el paciente tiene edema, oliguria, signos de sobrecarga de volumen. Esto nos orienta hacia una lesión renal aguda. Entonces, ¿qué estudios complementarios básicos deberíamos de realizar? Por ejemplo, una biometría hemática, ¿sí? Cuyo objetivo, ¿cuál va a ser? Va a ser de pronto ver si el paciente está con anemia, trombocitopenia o microangiopatía trombótica. Una química sanguínea con panel metabólico, o sea, creatinina, urea, electrolitos, glucosa, para evaluar la función renal y alteraciones metabólicas. Examen general de orina. Vamos a ver si es que de pronto hay proteinuria, hematuria, cilindros sugestivos de lesión renal aguda, un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver si tenemos de pronto algún criterio para pensar en una isquemia miocárdica o de pronto una hipertrofia ventricular izquierda o una arritmia. Una RX de tórax que nos puede indicar de pronto un edema agudo de pulmón, cardiomegalia o ensanchamiento mediastínico, que es sugestivo de disección aórtica. Troponinas, bueno, el uso de troponinas como estudio complementario básicamente es si el paciente tiene dolor torácico, porque podríamos estar ante un síndrome coronario agudo, ¿sí? Un ataque de cráneo si hay síntomas neurológicos, obviamente, ¿por qué? Porque vamos a descartar de pronto alguna hemorragia intracerebral o un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido debemos de bajar, disminuir la presión arterial? Este gráfico me pareció muy interesante. Por un lado tenemos en el eje de las X tenemos la presión arterial media y en el eje de las Y tenemos la presión cerebral de perfusión. Entonces tenemos la línea azul y la línea roja. La línea azul se refiere a los pacientes con normotensión. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que todo tejido en el organismo tiene una presión de perfusión tisular, ¿sí? Que va a estar controlada por los mecanismos de autorregulación, ¿sí? Es decir, que las arteriolas se van a dilatar o se van a contraer en dependencia del requerimiento de ese tejido, ¿sí? En la línea roja tenemos a pacientes con hipertensión crónica. ¿Qué sucede con los pacientes con hipertensión crónica? Tenemos un fenómeno que se llama el fenómeno de adaptación. Démonos cuenta que la curva está desplazada hacia el lado derecho. Es decir, que el cerebro se acostumbra, ¿sí? ¿A qué? A manejar presiones arteriales un poco más elevadas para cumplir con esa presión de perfusión tisular, ¿sí? Es decir, que el organismo necesita un poco más de presión para que en la sangre, la presión de perfusión sea la adecuada para determinado tejido, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si nosotros bajamos la presión de manera excesiva, o mejor dicho, la reducimos excesivamente rápido? ¿Qué puede causar? Hipoperfusión cerebral, hipoperfusión coronaria e hipoperfusión renal. Entonces, más bien podríamos estar haciendo un daño al paciente al disminuir la presión de manera rápida. Como podemos ver aquí en la zona gris, tenemos dos zonas gris. Tenemos la del lado izquierdo y la del lado derecho. La del lado izquierdo nos dice que si realizamos un tratamiento excesivo, podemos causar una injuria, un daño, por ejemplo, isquemia cerebral. Por otro lado, en la zona gris del lado derecho, nos indica que si no tratamos a ese paciente, o sea, si le dejamos con la presión súper alta, podemos tener un edema cerebral,
de la retina y injuria o disfunción endotelial. ¿Sí? Bueno, este resumen es sobre el manejo de la emergencia hipertensiva. Lo que nos recomienda es admisión a unidad de cuidados intensivos para monitoreo continuo de la presión arterial y daño de órgano blanco, con consideración de la terapia parenteral apropiada. Bueno, ya vamos a ver posteriormente que dependiendo del tipo de emergencia hipertensiva, va a ser el medicamento, ¿no? Los objetivos de presión arterial varían según la condición subyacente. Tenemos, por ejemplo, en el caso de disección aórtica, reducir la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio durante la primera hora. Síndrome aórtico agudo, reducir la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio durante la primera hora. Otras condiciones específicas, por ejemplo, en el caso de preeclampsia o eclampsia, reducir la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio durante la primera hora. Sin condiciones específicas, o sea, como norma general, dice reducir la presión arterial sistólica no más del 25% durante la primera hora. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que no se debe reducir más de este porcentaje. Luego, si está estable el paciente, reducir a menos de 160-100 milímetros de mercurio en las siguientes 2 a 6 horas. Posteriormente, reducir cautelosamente a 130-140 milímetros de mercurio durante las siguientes 24 a 48 horas. Como les decía, los medicamentos van a depender del tipo de emergencia hipertensiva. Por ejemplo, si hablamos de la encefalopatía hipertensiva, tenemos agentes intravenosos preferidos como el abetalol. Si hablamos de la hemorragia intracerebral aguda, tenemos el abetalol, la nicardipina, clevedipina y el nitroprusiato. Si hablamos de síndromes coronarios agudos, tenemos la nitroglicerina, el abetalol, el esmolol o el metoprolol. Si hablamos de la insuficiencia cardíaca aguda, la nitroglicerina, el nitroprusiato, ¿verdad? Y la disección aórtica, podemos tener agentes intravenosos como por ejemplo el esmolol, más nicardipina, clevidipina, nitroprusiato o nitroglicerina. Aquí tenemos un algoritmo, este algoritmo es sacado del Colegio Americano de Cardiología, donde nos menciona el manejo de la hipertensión asintomática grave, lo que antes denominábamos nosotros como urgencia hipertensiva. Entonces, ¿qué nos menciona aquí? Paciente con la presión arterial sistólica mayor de 180 y o la presión arterial diastólica mayor o igual a 120, tenemos que valorar si tiene o no daño de órgano diana. Bueno, si tiene daño de órgano diana, pues tratamos la emergencia hipertensiva como tal, como ya les mencioné anteriormente. Pero si no, si no tiene daño de órgano diana, estaríamos ante una hipertensión asintomática grave. En este caso, ¿qué nos dice? Simplemente reiniciar o intensificar el tratamiento antihipertensivo oral y programar un seguimiento. ¿Sí? De hecho, aquí les traje un artículo del New England Journal of Medicine que nos habla sobre la hipertensión severa aguda en cuanto al manejo ambulatorio de la urgencia hipertensiva, actualmente conocida como hipertensión severa asintomática, que nos menciona que la mayoría de los pacientes sin daño agudo de órgano blanco pueden ser manejados de forma ambulatoria. De hecho, en un estudio con más de 500 pacientes que se presentaron al departamento de emergencias con hipertensión severa, la presión arterial cayó a menos de 180-110 milímetros de mercurio después de 30 minutos de reposo tranquilo, antes de administrar algún tipo de medicamento, en aproximadamente un tercio de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos, bueno, y eso yo les tengo una experiencia también con pacientes que han llegado con cifras tensionales de crisis hipertensiva, que se los coloca, así como dice el artículo, se los coloca en un lugar tranquilo, se les dice que tengan, digamos, que tengan reposo, que no se estresen. Durante 30 minutos se les vuelve a tomar la presión y la presión disminuye sin el uso de medicamentos. La regla del 20 a 25%, o sea, de disminución de la presión, aplica a la emergencia hipertensiva. En la hipertensión severa asintomática, la estrategia correcta no es bajar rápido la presión, sino evitar hacerlo, ¿no? Este artículo publicado en AJA nos menciona que si el reposo tranquilo o el control de la ansiedad u otro factor precipitante es insuficiente, se puede administrar un agente antihipertensivo oral. En este caso nos mencionan a la clonidina, el abetalol, el captopril o la prazosina. La nifedipina de evitarse. ¿Por qué? Debido a la reducción impredecible de la presión arterial, que posiblemente resulte en eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, la nifedipina anteriormente se la usaba con mucha frecuencia, pero actualmente se sabe de que no, porque puede reducir la presión arterial de manera abrupta y causar isquemia cerebral.
Bien, entonces vamos a regresar al caso clínico. Vamos a ver, vamos a actualizar un poquito, vamos a refrescar conocimientos para empezar con las preguntas. Primero, estamos ante un paciente masculino de 54 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia y es exfumador, ¿no? Tratamiento habitual, metformina 1000 miligramos cada 12 horas, más rosuvastatina 20 miligramos al día. Tenemos la presión arterial en la consulta de 128-78 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto y un índice de masa corporal de 29. Los exámenes de laboratorio tenemos una hemoglobina glicada de 7,2%, con una tasa de filtrado glomerular estimada de 78 ml minuto y una relación albúmina-creatinina de 65. Los estudios complementarios, ecocardiograma con una hipertrofia ventricular izquierda leve, un mapa de 24 horas con un promedio de 137,84 milímetros de mercurio, promedio diurno de 139,86 milímetros de mercurio y promedio nocturno 132,80 milímetros de mercurio, con un descenso apenas del 4%, un descenso nocturno del 4%. Entonces, bueno, aquí sí me gustaría que participemos. Son cinco preguntas, no es muy largo. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la principal indicación para iniciar el tratamiento antihipertensivo en este paciente? A, un índice de masa corporal de 29. B, hipertensión enmascarada asociada a daño de órgano blanco. C, edad mayor de 50 años. O D, presión arterial normal en consulta. Aquí sí, Alejandro, por favor, ayúdame porque no logro identificar quién alza la mano. Están colocando la B en el chat. La B, ya. Vamos aquí. Entonces, respuesta correcta B. ¿Cuál es la justificación? Aunque la presión arterial en consulta es normal, el mapa demuestra hipertensión enmascarada, como ya habíamos hablado anteriormente. La presencia de hipertrofia ventricular izquierda y albuminuria indica daño de órgano blanco y alto riesgo cardiovascular. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál sería la meta de presión arterial más apropiada en este paciente? Tenemos A, menos de 150-90 milímetros de mercurio, B, menos de 140-90 milímetros de mercurio, C, menos de 130-80 o D, menos de 120-70. En el chat están colocando la C. La C menos de 130-80, a ver, vamos a ver. Perfecto, menos de 130-80. ¿Por qué? El paciente tiene diabetes y daño de órgano blanco, por lo que las guías internacionales recomiendan una meta cercana a menos de 130-80 milímetros de mercurio si es bien tolerada. Perfecto. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué grupo farmacológico debería formar parte obligatoria de la estrategia inicial? A, un alfa bloqueador, B, un YKWR2, C, clonidina o D, hidralacina. Están colocando que la B. Perfecto, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque estamos ante un paciente que tiene diabetes mellitus y tiene albuminuria. Entonces hace que el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona sea prioritario por su beneficio cardiorrenal. Perfecto. Pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes hallazgos incrementa más el riesgo cardiovascular del paciente? El índice de masa corporal de 29, la hipertrofia ventricular izquierda, el sexo masculino o la edad de 54 años. Colocan la B. Muy bien, respuesta B correcta. ¿Cuál es la discusión en este caso? La hipertrofia ventricular izquierda es uno de los marcadores más potentes de daño de órgano blanco y se asocia con un aumento de la mortalidad cardiovascular. Claro, recordemos en la clase anterior cuando hablábamos de riesgo cardiovascular, cuando el paciente ya tenga un daño de órgano blanco, automáticamente estamos ante un paciente con alto riesgo cardiovascular. Y pregunta 5. Tras iniciar tratamiento con losartán, amlodipino y clortalidona a dosis óptima, la presión arterial permanece en 152,94 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería el siguiente paso? A, añadir clonidina, B, añadir hidralacina, C, añadir espironolactona o D, duplicar la dosis de amlodipino. Colocan la C. Súper bien, respuesta correcta la C. El paciente cumple criterios de hipertensión resistente, ¿verdad? Porque estamos ante 3 medicamentos antihipertensivos a dosis máxima, incluido un diurético, en este caso la clortalidona.
La espironolactona es el fármaco de cuarta línea con mayor evidencia de eficacia. Perfecto. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿no? Listo, perfecto. Entonces vamos a pasar a la parte de las preguntas. Si es que se tiene alguna pregunta directo hacia el doctor, pueden levantar la mano y vamos a proceder para asignar para que se habilite el micrófono. De igual manera, si es que al momento no pueden habilitar el micrófono, pueden escribirla en el chat y se le va a dar lectura para que puedan responder. Doctor, en el chat ya se encuentra disponible la primera pregunta. No sé si le puede abrir. Sí, un ratito, déjeme voy a abrir. Dice, buenas noches, y si es una paciente gestante con tensión arterial 150-100, seguimos usando el nifedipino. O sea, si estamos hablando de una paciente gestante con ese tipo de presión arterial, claro. O sea, el nifedipino en embarazada, sí. Ahí es diferente porque estamos hablando de una paciente embarazada. Obviamente, en este caso hay que descartar que tenga la paciente preeclampsia, ¿no? Ah, está usando la mano Cintia Quintero. Sí, Cintia, ya puede levantar la mano. Sí, ya Ya. está habilitado el micrófono. Ya, perfecto. Buenas noches, doctor. Felicitaciones por su exposición, estuvo muy bonita. Yo soy médico familiar, trabajo aquí en Guayaquil, en el Centro de Salud del Sur. Y la semana pasada, justamente me fue un paciente, un adulto mayor de 71 años, que tenía la presión 200, 110. Y el paciente solamente estaba tomando los sartán de 100 miligramos. Al momento en el centro de salud solamente los sartán de 100 miligramos y enalapril. Y entonces y le indiqué al paciente pues que una sola pastilla no le estaba haciendo nada y que había que agregarle otras pastillas. Entonces, como solamente los sartán, le dije que tenía que comprar, pero le indiqué para que compre Forge, que tiene valsartán, amlodipina y hidroclorotiazida. Entonces, para el paciente, igual le expliqué las complicaciones de tener una presión así elevada, pero el paciente indicó que siempre va con esas presiones así, nunca le han cambiado la pastilla, entonces no iba a tomar otras pastillas. Entonces, y efectivamente revisé la historia clínica y siempre iba a la consulta con 200, 110, 200, 110. Y como no presentaba síntomas, el paciente estaba con negativa que no iba a cambiar de pastilla ni iba a agregar otra. Entonces, pero no le di la receta de los sartán, le indiqué lo que tenía que comprar, como él sí trabajaba, porque esa pastilla sí es carita. Entonces, como sí trabaja el paciente, entonces le dije, compre unas 7 pastillas y él viene el jueves para hacerle el electrocardiograma. Entonces, se fue de la consulta y después llega la hija, que por qué no le había dado la receta de los sartán, porque siempre toma, porque él nunca le han cambiado la pastilla y siempre está con sus presiones así, nunca le pasa nada y nunca tiene dolor de cabeza, se mencionó, no tiene síntomas, entonces que no iba a cambiar de pastilla. Entonces, en ese caso, solamente en el centro de salud tenemos los sartán. El paciente no es obeso, tiene su índice de masa corporal normal, solo los sartán. Entonces, ¿qué otra opción se le puede dar al paciente? Porque no querían comprar pastillas, ni cambiar de pastilla, ni tomar otras pastillas, pero igual le dije, compre unas 10 y viene para hacerle un electrocardiograma. Y en esta opción tenemos solo los sartán y enalapril en el centro de salud. ¿Qué más se puede hacer con ese paciente, con las pastillas que tenemos en el centro de salud? ¿Y Ante qué la edad tiene el paciente? negativa, 71. Entonces, igual, 71 años. el laboratorio no hay en el centro de salud, no hay los reactivos para hacerle la función renal, nada. Entonces, mientras tanto, solo tenemos los sartán en alapril. ¿Y qué más se le puede hacer al paciente en cuanto a medicación? Igual le di las medidas no farmacológicas, no farmacológicas, todo le expliqué. Entonces, pero ante la negativa de de comprar pastillas, con esas dos medicaciones, le quito los sartán y le doy enalapril, o qué más se puede hacer ahí. Bien, entonces primero que nada, estamos primero ante un paciente que tiene no tiene una buena adherencia terapéutica, ¿ya? Eso es un primer punto. Ahora, segundo punto, esa presión tan alta me hace sospechar que de pronto el paciente tenga una hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Entonces, por eso le pregunté de pronto si ya tiene exámenes de laboratorio, de pronto tiene ya algún daño de órgano diana, no sé, hipertrofia ventricular izquierda, o algún daño renal, no lo sé. Tercero, debemos nosotros de optimizar el tratamiento farmacológico. Es lamentable,
porque claro, yo también soy médico familiar, también trabajo en un centro de salud tipo A, uno básico, y bueno, gracias a Dios, al momento sí tenemos de los medicamentos antihipertensivos, tenemos todos, pero hay ciertos momentos en los cuales se acaba el medicamento y ahí viene el problema, la falta de adherencia terapéutica por la no disponibilidad de fármacos. Lamentablemente, el paciente va a tener que costear los medicamentos. ¿Por qué? Porque debemos de añadir un segundo fármaco antihipertensivo, tal como usted lo dice, doctora. Un fármaco antihipertensivo útil en este tipo de paciente, que es un adulto mayor, sería el anlodipino. O sea, si el paciente está con losartán, está perfecto. Pero en este caso tendríamos que añadirle anlodipino, ¿ya? Aparte de eso, hacer exámenes de laboratorio, ¿para qué? Para investigar una causa secundaria. ¿Sí? Eso debería ser el primer punto ese. Exámenes complementarios completos y optimizar el tratamiento farmacológico. Lamentablemente, si no hay en el ministerio, tienen que comprar, no hay de otra. Listo, doctor. Están dos preguntas más en el chat. No sé si les puede visualizar. Sí, a ver, una dice, en crisis hipertensiva, ¿cuál sería la dosis de ataque del captopril? Bueno, la dosis de ataque va de 12,5 a 25 miligramos, ¿no? Dosis mínimas. Generalmente nosotros manejamos siempre dosis mínimas y si no mejora, pues podemos dar una dosis un poquito más alta. Dice, buenas noches, si tengo una paciente que acude por primera vez y se registra presiones de 140 a 86 en la primera y en la segunda toma, ¿inicio ya tratamiento o envío AMPA? No, o sea, si la paciente tiene una presión por primera vez de 140 a 86, no, 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 no. Eso hay que confirmarlo. No, no. ¿Recuerdan la clase anterior, la del día de ayer, los criterios diagnósticos? Bien, dentro de los criterios diagnósticos deberíamos en ese paciente de mandarle a hacer un AMPA o un mapa mucho mejor para poder definir si es realmente hipertenso o no. Hay una condición, y hablando de, justamente retomando esta pregunta, hay una condición en la cual uno hace el diagnóstico así, de un momento para otro, cuando la presión arterial está más de 180, 120. Si estamos ante una crisis hipertensiva, ese paciente es hipertenso y no necesito yo confirmar nada, ¿ya? Si no tiene ese valor, hay que confirmarlo, ¿sí? Hay que estudiar. Ya. ¿Qué más dice? Buenas noches, Captopril ya no se encuentra en el mercado. Bueno, realmente el captopril ya no lo he usado desde hace tiempo porque básicamente tenemos otro tipo de tratamiento. Recordemos una cosa, compañeros, y si prestaron atención a las diapositivas, ¿qué nos mencionaba el artículo del New England Journal of Medicine? ¿Qué nos decía? Que hay que restablecer la dosis, el tratamiento, intensificarlo y programar un seguimiento. O sea, no es necesario disminuir la presión tan rápido o de manera inmediata ante un paciente con una urgencia hipertensiva o hipertensión arterial asintomática severa. Entonces, bueno, ahí les mencionaba el captopril, pero podemos utilizar otros fármacos. Podemos utilizar el mismo fármaco que está utilizando el paciente, por ejemplo, losartán, no sé, clortalidona, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. No, no hay más preguntas al momento. Sí, creo que con esto finalizaríamos el encuentro de hoy. Un agradecimiento a todos los participantes que se pudieron conectar. Y bueno, mañana retomamos el último encuentro de la parte de abordaje desde medicina, ¿sí? Y el último encuentro netamente dictado para la parte de nutrición. ¿Sí? Igual, nuevamente la presentación se los va a compartir máximo hasta el día de mañana y todas las presentaciones y todo el material se les va a compartir al finalizar los cuatro encuentros, ¿sí? Con el último enlace se les va a compartir todo el material, ¿sí? Así que no se preocupen, ya se les va a hacer llegar, pero al final de todas las presentaciones. Eso sería todo, una excelente noche, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, nos vemos mañana.